Crees haber visto todas las maravillas extrañas de la Tierra. Piénsalo de nuevo. En este video descubriremos las 15 formaciones rocosas más extraordinarias del planeta, donde la naturaleza se convierte en la mejor artista, esculpiendo no solo formas impresionantes, sino también historias que superan la imaginación. Pilares de Lena. A orillas heladas del río Lena, en Siberia, se alzan majestuosas columnas de roca que parecen guardianes ancestrales tallados por el tiempo. Este paraje surrealista se conoce como los Pilares de Lena, una maravilla natural que parece salida de un mundo mítico esculpido en piedra. Según los geólogos, estas formaciones datan del periodo Cámbrico, hace más de 540 millones de años, cuando la vida apenas comenzaba a surgir en los océanos primitivos. Están formadas por piedra caliza, dolomita y lutita, moldeadas verticalmente por millones de años de viento, hielo y deshielo glacial, hasta alcanzar alturas de entre 100 y 300 metros. En invierno, el paisaje se vuelve casi de otro mundo. La nieve lo cubre todo y el sol ártico proyecta sombras suaves, transformando el lugar en una catedral congelada de piedra y silencio. En verano, bajo las luces del norte, los pilares brillan con tonos dorados y ámbar, como si fueran parte de una pintura viviente nacida del tiempo profundo. Desde 2012, los Pilares de Lena son Patrimonio Mundial de la UNESCO, no solo por su belleza, sino porque guardan fósiles de las primeras criaturas que habitaron la Tierra. Aquí, el tiempo está escrito en piedra, esperando ser leído por quienes se atrevan a llegar hasta este rincón remoto del planeta. El Desierto Blanco. A unos 500 kilómetros al suroeste de El Cairo, se encuentra un paisaje que parece de otro planeta, el Desierto Blanco. Este lugar, que alguna vez fue el lecho de un mar antiguo lleno de sedimentos marinos, ha sido esculpido durante miles de años por el viento y la arena del desierto. Lo más llamativo son sus formaciones de piedra caliza blanca, modeladas en formas tan extrañas como fascinantes. Algunas parecen enormes hongos, otras se asemejan a gallinas, conejos o coliflores esculpidos en roca. A plena luz del día, el paisaje brilla con una blancura casi cegadora, pero al atardecer, todo se tiñe de rosa, naranja y dorado. Muchos viajeros acampan entre estas esculturas naturales, y bajo la luz de la luna, el paisaje se vuelve tan onírico que uno podría pensar que duerme sobre la superficie lunar. Hoy, el Desierto Blanco es un parque nacional protegido, valorado por su importancia geológica y por ser uno de los escenarios más singulares donde la naturaleza muestra su creatividad sin límites. Bahía de Ha Long. En la costa noreste de Vietnam, la bahía de Ha Long se despliega como una acuarela viviente. Miles de islas de piedra caliza emergen de las aguas color esmeralda, como si fueran dragones dormidos, navegando entre la niebla. Con más de 1,600 islas e islotes, cada una tiene una forma distinta. Unas parecen tortugas, otras velas, cabezas de león o gigantes dormidos. Geológicamente, la bahía se formó hace unos 280 millones de años, gracias a movimientos tectónicos y procesos de erosión. La lluvia, el viento y el mar esculpieron cuevas secretas, lagunas escondidas y acantilados verticales. Más allá de su belleza natural, Ha Long también es cuna de culturas antiguas. Restos arqueológicos indican que humanos habitaron estas islas hace miles de años. Y si alguna vez navegas en silencio al amanecer, entenderás por qué la UNESCO la declaró Patrimonio Natural de la Humanidad. Alula. En el desierto del noroeste de Arabia Saudita, surge Alula como una ciudad olvidada en el tiempo. Un paisaje de formaciones rocosas impresionantes, esculpidas por el viento durante millones de años, rodeadas de ruinas de una civilización antigua que prosperó en este terreno implacable. Con más de 500 millones de años de antigüedad geológica, el terreno de Alula está dominado por areniscas rojizas que el viento ha convertido en arcos, columnas y pilares de formas fantásticas. Una de las más emblemáticas es la Roca del Elefante, una gigantesca estructura que parece un elefante inclinando su cabeza bajo el cielo del desierto. Pero Alula no es solo naturaleza. También alberga las ruinas de la civilización nabatea, los mismos que construyeron Petra, con tumbas talladas en los acantilados, inscripciones antiguas y vestigios de rutas de incienso que contaban historias de comercio, cultura y fe. Increíble, ¿no te parece? El altar de los druidas. Entre las verdes colinas de West Yorkshire, Inglaterra, se esconde una agrupación de enormes bloques de piedra arenisca apilados de forma natural, conocidos como el altar de los druidas. El lugar transmite una sensación de misterio y antigüedad que ha inspirado leyendas por generaciones. Su nombre proviene de mitos locales que aseguran que este lugar fue usado por antiguos druidas celtas para rituales sagrados, aunque no hay evidencia arqueológica que lo confirme. Su forma imponente y su ubicación solitaria alimentan el misterio.
Geológicamente, estas rocas pertenecen a la formación Millstone Grit, depositada hace unos 300 millones de años, cuando la región era una llanura costera. Con el tiempo, la erosión talló las piedras en bloques definidos, parecidos a un altar, aunque completamente esculpidos por la naturaleza. White Pocket. Escondido en la remota región del Monumento Nacional Vermilion Cliffs, en Estados Unidos, White Pocket es un espectáculo surrealista de piedra retorcida, colores vibrantes y formas imposibles. Aquí el suelo parece una pintura psicodélica. Remolinos de blanco, rojo, rosa y naranja se entrelazan como olas petrificadas. Este lugar se formó a partir de arenisca navajo hace unos 190 millones de años, cuando gigantescas dunas de arena cubrían la región. Con el paso de millones de años, estas dunas se compactaron, se doblaron y se transformaron en roca. Luego, el viento y el agua fueron tallando la superficie hasta revelar este asombroso mosaico natural. A diferencia de su vecina famosa, The Wave, White Pocket no requiere permisos especiales, pero solo se puede llegar con vehículos 4x4, lo que ha ayudado a conservar su pureza intacta. Al amanecer o al atardecer, cuando la luz acaricia las formas onduladas, el lugar se transforma en un sueño para fotógrafos y aventureros. Cada línea y curva de White Pocket cuenta una historia silenciosa sobre el movimiento de la Tierra. Mono Lake. En el borde del desierto alto y árido de California, se encuentra una escena tan extraña que parece sacada de otro planeta. Hablamos de Mono Lake, un lago salado donde torres de piedra caliza emergen del agua como los restos de una ciudad sumergida por el tiempo. Este lago es uno de los más antiguos de América del Norte, con más de 760.000 años de antigüedad. Su origen se remonta a una enorme erupción volcánica. Lo curioso es que Mono Lake no tiene salida natural. El agua solo se pierde por evaporación. Esto ha hecho que su salinidad sea 3 veces mayor que la del océano. Pero lo que realmente lo hace inolvidable son las torres de Toba, formaciones de piedra caliza que parecen esculturas de otro mundo. Estas torres se forman cuando manantiales subterráneos cargados de calcio entran en contacto con el agua rica en carbonato del lago. El resultado es una reacción química que crea carbonato de calcio, es decir, piedra caliza. Con el tiempo, esta sustancia se va acumulando bajo el agua hasta formar columnas y torres. En el siglo XX, cuando se desvió el agua del lago para abastecer a Los Ángeles, el nivel descendió, revelando estas estructuras ocultas. Algunas superan los 9 metros de altura y tienen formas tan retorcidas que parecen obras de arte natural. A pesar de su alta salinidad y alcalinidad, Mono Lake alberga un ecosistema vibrante. Allí viven millones de aves migratorias que se alimentan de camarones en salmuera y moscas alcalinas, criaturas diminutas que prosperan en condiciones extremas. En este lugar, la química, el tiempo y la vida han creado un espectáculo que desafía toda lógica. Bryce Canyon. Aunque su nombre lo indique, Bryce Canyon no es realmente un cañón, sino el borde erosionado de una vasta meseta del suroeste de Utah. Pero lo que lo convierte en un lugar único es su paisaje de hoodoos, esbeltas torres de roca esculpidas por la naturaleza que se elevan como pilares de una catedral tallada en piedra rojiza. Estas formaciones surgen de capas de piedra arenisca y limo depositadas hace entre 30 y 60 millones de años. Luego, la elevación del altiplano de Colorado las llevó a su altura actual. Pero a diferencia de los cañones tallados por ríos, Bryce Canyon fue moldeado por la erosión por congelación y deshielo. Más de 200 días al año, el agua se filtra en las grietas de la roca, se congela, se expande y rompe lentamente la piedra, repitiendo el proceso una y otra vez. El resultado es un bosque de piedra surrealista, donde ninguna torre es igual a otra. Al amanecer, el lugar se enciende en tonos rojo carmesí, naranja y rosa. Y en invierno, la nieve decora cada columna como si fueran velas heladas. Bryce también es famoso por tener uno de los cielos nocturnos más limpios de América del Norte, lo que lo convierte en un santuario para astrónomos y fotógrafos de estrellas, quienes se despiertan temprano y presencian el amanecer aquí. Ven cómo el valle entero parece encenderse en cámara lenta. Brimham Rocks. En el corazón del apacible paisaje rural de North Yorkshire, Inglaterra, se alzan las Brimham Rocks, un conjunto de formaciones rocosas tan extrañas y variadas que parecen esculpidas por un artista excéntrico. Algunas parecen ballenas, otras bailarinas en equilibrio, e incluso hay rocas que se asemejan a un par de manos a punto de tocarse. Cada una de estas formaciones es única, pero todas comparten un mismo origen. Están hechas de una roca llamada arenisca de molino, depositada hace más de 320 millones de años por antiguos ríos que recorrían la región. Con el paso de los milenios, la acción del viento, la lluvia, las heladas y el agua corriente
fue desgastando la roca de forma desigual, creando formas caprichosas que estimulan la imaginación. Durante el siglo XVIII, muchas personas creían que estas formaciones eran obra de brujas o druidas ancestrales. Hoy en día, Brimham Rocks es un destino muy popular para escaladores, fotógrafos y amantes de la naturaleza. El sitio está gestionado por el National Trust, que lo ha convertido en un área protegida. Al caer la tarde, la luz dorada del atardecer alarga las sombras sobre la hierba, creando un ambiente casi mágico, como si uno hubiera entrado en un cuento donde la naturaleza es la artista principal. Wahweap Hoodoos. Escondidos en el árido y silencioso sur de Utah, los Wahweap Hoodoos parecen esculturas alienígenas. Estas formaciones, que se asemejan a hongos gigantes de piedra, tienen tallos blancos y lisos que sostienen sombreros planos de color marrón. El contraste de colores y formas crea un paisaje que parece salido de otro planeta. Estas estructuras nacieron hace unos 160 millones de años, durante el período Jurásico, a partir de los sedimentos del Morrison Formation, una antigua región de ríos y llanuras de inundación. A lo largo del tiempo, la erosión diferencial entre las capas de roca blanda y las más duras fue tallando estas columnas, dejando los caparazones de piedra más duros, como sombrillas naturales que protegen los pilares inferiores. Por lo frágiles que son estas formaciones, está prohibido el acceso motorizado, y se recomienda a los visitantes no tocarlas. Incluso un leve roce puede dañar estructuras que han tardado millones de años en formarse. Goblin Valley. En medio del desierto remoto de Utah, Goblin Valley parece un escenario de ciencia ficción o un parque de criaturas mágicas. Este paisaje está repleto de miles de extrañas formaciones rocosas que se asemejan a duendes de piedra, todos reunidos como si esperaran a que comenzara una reunión secreta bajo el sol del desierto. Estas curiosas estructuras se formaron a partir de la entrada Sandstone, una formación geológica de hace aproximadamente 170 millones de años, cuando esta zona era un mar poco profundo y una llanura costera. A lo largo del tiempo, el viento, el agua y la lluvia ligeramente ácida esculpieron las capas de roca más blanda, dejando tras de sí estas figuras bajas y redondeadas, muchas con sombreretes de piedra en lo alto. Cada duende tiene una forma distinta, como si tuviera su propia personalidad. No es de extrañar que este lugar fuera elegido como set de filmación para la película de culto Galaxy Quest. Lo más especial es que, a diferencia de otros parques, aquí los visitantes pueden caminar libremente entre las formaciones e incluso subir a algunas, siempre que se respete el entorno natural. Explorar este paisaje al atardecer, cuando las sombras alargadas y la luz cálida envuelven los goblins en un aura dorada, es una experiencia divertida, mágica y casi meditativa. Una prueba de que la naturaleza también puede tener un sentido del humor. Cuéntame, ¿te gustaría visitarlo algún día? Las Tres Hermanas. Al borde del majestuoso valle de Jamison, en Nueva Gales del Sur, se alzan imponentes tres pilares de arenisca que emergen entre la niebla como guardianas ancestrales de un mundo antiguo. Se trata de las Tres Hermanas, uno de los paisajes más icónicos del continente australiano, cargado tanto de belleza natural como de misticismo ancestral. Según una antigua leyenda del pueblo aborigen Gundungurra, estas tres formaciones representan a tres hermanas que fueron convertidas en piedra por un anciano chamán, en un intento desesperado por protegerlas durante un conflicto tribal. Sin embargo, el anciano murió antes de poder deshacer el hechizo, dejando a las hermanas atrapadas para siempre como estatuas de piedra. Este mito ha perdurado durante generaciones, como símbolo de sacrificio, protección y el poder de las antiguas tradiciones. Desde una perspectiva geológica, estas columnas de piedra están formadas por arenisca de las montañas azules, un tipo de roca sedimentaria que se originó hace aproximadamente 200 millones de años, cuando la región formaba parte de un extenso lecho marino. A lo largo del tiempo, los procesos de erosión provocados por el viento, la lluvia y los ríos fueron desgastando los bordes del acantilado, dejando estas tres impresionantes torres aisladas. Cada una de las hermanas se eleva a diferentes alturas, entre 300 y 900 metros sobre el nivel del mar. Hoy en día son consideradas un símbolo del patrimonio natural y cultural de Australia, atrayendo a millones de visitantes cada año. Con senderos escénicos, el famoso mirador de Echo Point y un teleférico que ofrece vistas panorámicas, es posible apreciar las tres hermanas desde múltiples ángulos. No importa desde dónde las observes, estas formaciones transmiten una sensación de solemnidad, como si la tierra misma estuviera en vigilia silenciosa. Colinas de bentonita. Escondidas en el corazón árido del desierto de Utah, cerca del Parque Nacional Capitol Reef, se extienden unas formaciones tan extrañas como bellas, las colinas de bentonita. Estas suaves elevaciones parecen olas petrificadas, cubiertas por una paleta surrealista de colores que incluye grises cenizas, vinos intensos,
lavandas pálidas, rosas apagados y azules pasteles. Desde el punto de vista científico, estas colinas están compuestas por arcilla bentonita, una sustancia derivada de cenizas volcánicas que se depositaron entre 150 y 200 millones de años atrás. La bentonita es extremadamente absorbente y se erosiona con facilidad una vez seca, lo que explica la textura ondulada y casi líquida que presentan estas colinas, como si fueran mares detenidos en el tiempo. Los diferentes colores se deben a la composición mineral de cada capa de ceniza, lo que convierte cada colina en una obra única pintada por el paso de los siglos. No existen señalizaciones oficiales ni caminos pavimentados para acceder a este paraje, lo que ha contribuido a que se mantenga relativamente desconocido para el turismo masivo. Pero para fotógrafos, caminantes y exploradores de paisajes únicos, las colinas de bentonita son un tesoro escondido. Al atardecer o tras una lluvia ligera, la luz tenue y la niebla que se eleva hacen que todo el entorno brille como si perteneciera a otro planeta. Al-Nazla Rock. En medio de las abrasadoras arenas doradas de Taima, Arabia Saudita, se alza una roca que parece haber sido partida con una precisión quirúrgica. Se trata de Al-Nazla, una gigantesca formación de granito que ha desconcertado tanto a científicos como a viajeros por su asombroso corte vertical. Una grieta perfecta que divide la piedra en dos mitades simétricas. La roca alcanza casi 6 metros de altura y se mantiene en pie gracias a unos puntos de apoyo tan pequeños que parecen desafiar las leyes de la gravedad. La delgada hendidura permite que la luz atraviese de un lado a otro, generando un efecto visual impactante que parece sacado de una película de ciencia ficción. Los geólogos sostienen que esta formación podría haberse producido por una combinación de factores naturales, como la expansión y contracción térmica, que ocurre debido a los extremos cambios de temperatura del desierto. Estas variaciones podrían haber causado una fractura interna que, con el paso del tiempo y la acción erosiva del viento y la arena, se fue perfilando hasta crear ese corte tan limpio. Otra teoría sugiere la existencia de una antigua falla geológica, posteriormente moldeada por el ambiente. Para añadir más misterio, una de las caras de la roca muestra grabados rupestres atribuidos a los antiguos tamúdicos, un pueblo que habitó la península arábiga hace más de 3000 años. Hoy en día, la roca de Al-Nazla es considerada un símbolo del patrimonio natural e histórico de Taima, y atrae a científicos, fotógrafos y curiosos de todo el mundo, deseosos de presenciar uno de los fenómenos geológicos más fascinantes del planeta. Split Apple Rock. Emergiendo de las tranquilas aguas esmeralda de la bahía de Tasman, cerca del Parque Nacional Abel Tasman, se encuentra una gigantesca roca de granito con forma de manzana partida justo por la mitad. Su apariencia es tan perfecta que parece que una espada de luz la hubiera cortado en dos. Esta maravilla natural se conoce como Split Apple Rock y ha fascinado a miles de visitantes por su inusual geometría y su belleza casi mágica. Geológicamente se formó hace más de 120 millones de años. El corte se atribuye al proceso natural de crioclastia en el que el agua se infiltra en pequeñas grietas. Se congela durante el invierno, se expande y poco a poco va fracturando la roca desde dentro hasta partirla completamente. Pero la tradición maorí ofrece otra versión. Según una leyenda local, dos dioses luchaban por poseer una roca sagrada. En medio de su enfrentamiento, la roca fue partida en dos por una demostración de poder divino. Desde entonces, la roca se ha mantenido como un símbolo mitológico y natural, entre el cielo y el mar. La Split Apple Rock se encuentra cerca de la costa y es accesible en kayak, especialmente durante la marea baja. ¿Te gustaría visitarlo algún día? Si disfrutaste de estos puestos tanto como nosotros, no olvides darnos un me gusta, suscribirte y tocar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.